estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra abre vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. De todo corazón, despierta al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz
borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, Todas las voces. cuán grande es Dios. Una vez más, solo las voces. Una vez más, todas las voces. Todas las voces. Cuán grande
Buenos días y bienvenidos a nuestro servicio de Roca Norte. Soy Pastor Tim y aquí tengo algunos anuncios para todos ustedes. Primero, reunión conociendo a Jesús. Esto es una reunión para aprender en más profundidad qué es el Evangelio, qué significa conocer a Jesús y también para recibir respuestas de preguntas o dudas que tengas. Y esto es una reunión, si no eres cristiano, es una reunión perfecta para ti, porque no va a ser algo de presión, solo puedes escuchar lo que dice la Biblia de Jesús y de salvación y del cielo. Y puedes hacer preguntas también. También, si no estás seguro si eres cristiano, es una reunión muy buena para ti, muy importante, vital, porque puedes saber con seguridad si eres cristiano o no. Entonces puedes aprender más también. Si no has sido bautizado, también es una reunión muy importante para ti. Y si eres cristiano, pues cualquier cristiano puede ser muy beneficial también para aprender más de cómo compartir el Evangelio. Entonces espero que todos puedan asistir. Estamos diciendo que es el 7 de junio, pero realmente estamos orando de la fecha porque nos encantaría hacerlo en una manera presencial. Entonces todo depende de la cuarentena. Entonces, pues 7 de junio es una fecha tentativa, pero les avisamos cuando sabemos más de la fecha exacta. Siguiente, el anuncio de Lightshine. Lightshine está sirviendo a las tarumaras en la ciudad en el nombre de Cristo. Y están preparándose si hay una necesidad más grande médico en las comunidades por COVID-19. Entonces, si tienes interés en servir con ellos, puedes contactar a Pau en la iglesia y su información está en la pantalla. Siguiente, iglesia en casa. Lo hacemos iglesia en casa todos los viernes a las 7:30. Ahora estamos haciéndolo en una manera virtual. Y hay dos opciones, iglesia en casa Flores y iglesia en casa Ives. Y para nosotros en Roca Norte, iglesia en casa es tanta iglesia como lo que hacemos los domingos en el servicio. Es que pues la iglesia no es un servicio ni un edificio, pero somos la iglesia. Entonces, los viernes podemos alabar juntos, escuchar de la palabra juntos y realmente compartir de la vida juntos. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo estás realmente? Y puedes compartir qué está pasando y luego la gente va a estar orando por ti. Entonces, es algo muy importante que hacemos como iglesia y también deseamos que si no eres cristiano, todavía puedes asistir, porque queremos compartir esta comunidad. Puedes experimentarlo y ver como una comunidad de amor. Puedes realmente compartir cómo andas con la cuarentena o con diferentes cosas. Y luego la gente realmente van a estar orando por ti. Entonces, si tienes interés, contáctanos y nos encantaría compartir más información de las iglesias en casa. Luego, diezmos y ofrendas. Obviamente no podemos hacerlo físicamente, pero todavía puedes hacerlo con la información en la pantalla, pues en línea o en una tienda como Oxxo, algo así. Y pues como siempre es nuestra oportunidad a alabar a Dios en otra manera con nuestras finanzas y mostrar que pues realmente todo lo que tengo, Dios, es tuyo. Entonces podemos mostrarlo también con nuestros diezmos y ofrendas. Entonces la información está en la pantalla. Y por fin el tiempo de saludar.
como siempre, podemos utilizar nuestros teléfonos o redes sociales para comunicar con otros en este tiempo. Otros en la iglesia, es muy padre si podemos mandar un mensaje a otra persona en el Roca Norte para saludar a la persona. Y también para invitar a otras personas, familiares o amigos, para ver el servicio también. Entonces espero que escuches la palabra de Dios para ti hoy y Dios los bendiga. Hola hermanos, bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí hoy reunidos acompañándonos en esta transmisión. Mi nombre es Luis Prieto y quiero contarles un poquito de lo que Dios ha sido en mi vida. Quiero contarles un poquito de mi testimonio. Yo, por parte de mi mamá, se pudiera decir que somos cristianos casi de cuna. Yo desde los 5 años mi mamá me empezó a llevar a iglesias cristianas, pero no fue hasta los 25 años que tuve un encuentro con Cristo, donde realmente pude conocer. Antes de eso, pues se pudiera decir que yo era una persona de religión cristiana, que era bueno, que hacía las cosas como debían, como a Dios le gustaría. El evitar no pecar, el evitar hacer cosas que estuvieran fuera de lo que la iglesia marcaba. Pero hubo una situación cuando yo estaba en una iglesia que en la que asistía antes. Hubo algunos problemitas, los cuales tuve yo problemas con los líderes de la iglesia directamente y salí muy peleado con ellos. Y yo no quería saber nada de la gente de los cristianos. A mí se me hacían bola de hipócritas, que todos eran iguales, porque yo me involucré tanto en muchas iglesias y más en esta que era parte del liderazgo, que realmente no me gustaba cómo se actuaban las cosas y yo estaba muy ofendido con la gente. Y salí, ya no quise saber nada de la iglesia. Me perdí durante 2 años. Dije, pues si soy un chico bueno, no necesito a la iglesia. Y fue uno de los peores errores que he tenido. Pero como Dios ha estado obrando en mi vida a tal punto de que puedo ver su mano
y pude ver su mano en ese tiempo en el que estuve alejado. Yo me alejé completamente de la iglesia, y por parte de una amiga que hoy es mi esposa, Paulina, fue que pude otra vez volver a los caminos del Señor. Gracias a Dios le doy por ello. Y a mi mamá también, que ella tampoco nunca me soltó. Ella también vieron las cosas un antes y un después. Y cómo es de que con Paulina mi esposa, me empezó a invitar a la iglesia. Ella en ese entonces era muy cristiana, iba a 2 iglesias, a 2 servicios diferentes, y yo los empecé a acompañar. Resulta que una de las iglesias a las que iba, mi mamá también empezó a ir, porque también después salió de la iglesia en la que nosotros estábamos por otra situación, pero también se alejó de la iglesia, pero ella sí no dejó de congregarse, y concordó de que fueron a la misma iglesia, y las 2 empezaron a invitarme, y yo iba, pero sin ánimos, nada más como para cumplir, para que no me dijeran que andaba desbalagado y cosas así por el estilo. Resulta que Pau se muda de ciudad una temporada, y yo me quedo solo igual no tenía un compromiso, no estaba atado a la iglesia, no estaba atado a Cristo. Yo seguía haciendo mi vida diaria normal, creyendo que estaba bien. Y empezó a haber un curso en esa iglesia, me acuerdo, de nuevos comienzos, nuevas raíces, que es para gente que apenas está conociendo a Cristo. Y mi mamá, era una de los requisitos que pedía la iglesia para servir. Tenías que cumplir ese estudio, haberlo hecho. Y mi mamá me está dando mucha carrilla: vamos al estudio. Pues bueno, tal de que decidí al fin acceder, pero se me hacía tan aburrido porque, pues les digo, yo era como quien dice cristiano de cuna. Todo eso que me enseñaban ya me lo sabía. Y iba nomás para decirle a mi mamá: ya estoy cumpliendo contigo, ya déjame en paz. Y el último día de los eventos estos, hubo un retiro espiritual. Y no, la verdad yo no traía nada de ganas de ir. Pues resulta que ese evento fue el que Dios había dispuesto para mi vida. Ahí yo no conocía a la gente de la iglesia, y fue cuando Dios tocó en mi puerta, Dios tocó a mi alma, y pude tener el primer encuentro con Dios, donde Él me habló claramente. Él me dijo que dejara de buscar a las personas y sus defectos, que yo no estaba ahí para servirle a ellos, sino yo estaba ahí para servirle a Él, y que Él me tenía con un propósito ahí, y que yo aprendiera. Fue tan clara la forma de hablar de Él hacia mí, me quebrantó, y tuve Dios ahí habló en mi vida. Ahí el Espíritu Santo me bautizó, hablé en lenguas, fue muy muy bonito, y desde ahí hubo un cambio en mí, donde realmente pude ver la mano de Dios obrando en cada una de las cosas que me proponía. No digo que todo ha sido miel sobre hojuela, se han habido cosas difíciles, pero uno de los ejemplos que puedo darles rapidito fue de que yo ya comprometido con la iglesia, yo ya comprometido con Dios, y tener un contacto más cercano con Él, me abrió las puertas a conocer un ministerio del cual, siendo yo cristiano, realmente no había escuchado realmente lo que eran las misiones, y Dios me dio la oportunidad de conocer algunas, y me enamoré de esa visión que Dios tiene para la gente, de llevar la palabra a los lugares donde la gente no conoce de Dios. Y me conmovió mucho, me tocó mi corazón, y fue algo donde Dios me dijo: yo quiero que sirvas ahí. De pronto, para no hacérselas tan largo, Pau regresa de su viaje de la ciudad donde se fue a vivir una temporada, y empezamos a salir. Y una vez le dije: Pau, ¿qué pasaría si nos casamos y todo esto? Y Dios me dice: Luis, te quiero, no sé, en otra parte del mundo. Digo: ¿qué pensaría? ¿Te irías conmigo o aquí ahí muere? Y ella, con una sonrisa así como burlona, me acuerdo, me dijo: es que yo también tengo el llamado a las misiones. ¿Cómo? Y me quedé así como que wow, Dios tiene el control total, que me hizo
pasar lo que tuve que pasar, crecer y madurar en lo que yo había vivido para llegar a este punto donde me puso a la pareja que ahora es mi esposa, que nos estamos preparando para la próxima visión que Dios tiene para nuestras vidas. No sabemos dónde todavía, pero es una oración que tenemos, como Dios nos preparó a llegar a este punto en el que yo no sabía que ella tenía la visión para las misiones y yo no sabía eso, y Dios nos unió y nos hizo un cuerpo para trabajar juntos en su ministerio. Es un testimonio chiquito que les tengo a ustedes y me da mucho gusto que podérselos compartir y que pueda ser de edificación para ustedes. Les doy muchas gracias por escucharme en este tiempo. Bendiciones y estamos hasta la próxima. Hola, yo soy Priscila, soy la esposa de Pastor Tim y hoy voy a leer con ustedes. Vamos a leer en Salmo 139, versículos 23 a 24. Vamos a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Me acompañan para orar para el servicio de hoy? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy tú estás en tu trono, Señor, y tú eres el gran yo soy, Señor. Tú tienes algo para nosotros hoy, Señor, y te invitamos, Señor, a ese servicio, Señor. Te invitamos a cada casa, Señor. Pedimos, Señor, que lo llenas con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos vacías a nosotros, Señor, y que nos llenas de ti, que nos preparas para lo que tú quieres hacer en nuestros corazones, Señor, y en nuestras vidas, Señor. Que no nomás escuchamos hoy, Señor, y no hacemos un cambio, pero que podemos escuchar y vivir tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos que están escuchando, Señor, que estés con ellos, Señor, y por el servicio, Señor. Que guíes a Tim y a Eric, Señor, mientras ellos compartan tu palabra hoy, Señor. Te damos este tiempo en tu nombre. Amén. Hello and welcome to our service this morning. Hola y bienvenidos a nuestro servicio esta mañana. We are so glad that you are joining us in your home, that you are getting into God's Word with us. Estamos muy alegres de que se unan a nosotros desde sus casas y que podamos ver la palabra de Dios juntos. I pray that this quarantine sees you drawing closer to Jesus as you spend personal time with Him. Y yo oro, es mi oración, que durante este tiempo de cuarentena puedas acercarte más a Dios y que termines estando con una relación más cercana a Él. Because Jesus is not confined to a building. He's not confined to only when we're with other people, but He wants to meet with us personally. Y esto es porque Jesús no está confinado en un edificio, no está confinado a un lugar, sino está con nosotros a donde quiera que vayamos. I actually heard a quote this week. My wife Priscilla told me about this quote, and I've been thinking about it. Y de hecho esta semana escuché una cita, mi esposa Priscila me dijo sobre esta cita y es algo en lo que he estado pensando. Pastor named Tony Clark, he said this: if COVID-19 reduced your relationship with Jesus Christ, you're only a churchgoer and you've got a bigger problem than the virus. Y es esta, la dijo el pastor Tony Clark. Dijo, si el COVID-19 redujo tu relación con Jesucristo, entonces solamente eres alguien que va a la iglesia y tienes un problema más grande que ese virus. Well, that might be a word that is a little sharp, that might hurt a little bit, huh? Y esa palabra sea algo, quizá algo duro y que duela al escucharlo. But it's important to remember that although going to church and meeting together is important, that we need to have our personal relationships with Jesus. That's the most important.
Pero tenemos que recordar que aunque ir a la iglesia y estar juntos es muy importante, lo más importante es nuestra relación con Dios y eso debe ser lo que esté hasta arriba como prioridad de nuestras vidas. With that said, I can't wait till we can meet together. I've been thinking about it and dreaming about it. I can't wait to see you all again in service. Habiendo dicho esto, también quiero decirles que ya quiero poder estar con ustedes juntos, que podamos reunirnos para un servicio. Es algo en lo que he estado pensando, incluso soñando ya, el poder estar una vez más reunidos. Well, that quote can actually help us transition into the theme of today's message. Y esa cita, de hecho, nos podría ayudar a hacer la transición al mensaje de esta semana. If you want to start getting your Bible ready, you can turn with us to the book of John, chapter 11. Y si quieren ir sacando su Biblia, pueden ir haciéndolo y buscar Juan capítulo 11. And there's an important activity in the life of every person, and that's to consistently examine yourself. Hay una actividad que es muy importante en la vida de cada uno de nosotros y eso es constantemente autoexaminarnos. To look within and figure out what's really going on in my heart. Why am I acting the way I act? What do I believe? Things like that. Y es algo que tenemos que hacer para ver hacia adentro de nosotros, checar con nuestro corazón, el pensar por qué estoy sintiendo de esta manera, por qué estoy haciendo lo que hago, por qué creo lo que yo creo. 2 Corinthians 13, verse 5 says it like this. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Christ is among you. If not, you failed the test of genuine faith. Escucha lo que dice la carta de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Lamentations chapter 3 says something really similar. It says, instead let us test and examine our ways. Let us turn back to the Lord. Lamentaciones 3:40 dice algo muy similar. Dice esto: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Haggai 1:5 says, this is what the Lord of heaven's armies says. Look at what's happening to you. Ageo 1:5 también nos dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. So we are encouraged all throughout the Bible that we should examine ourselves. We should figure out what's really going on in our hearts. Así que durante toda la Biblia, a través de toda la Biblia, somos animados a checar nuestro interior y realmente ver qué está pasando con nosotros y entenderlo. And this is so important because as I talk with different people, what I see is that many people just don't do this. Y esto es algo que, reitero, es muy importante porque al yo hablar con muchas personas, me doy cuenta que esto específicamente es algo que no se hace. That they don't really know what's going on inside of them. They don't really know their motivations or their beliefs. Que realmente ellos no saben qué está pasando en su interior, no saben cuáles son sus motivaciones o incluso cuáles son sus creencias. They just don't take the time and effort to stop and think about things. And so they just assume that, well, everything's okay. I'll just kind of keep floating through life. Simplemente no toman la motivación y el esfuerzo a detenerse a pensar y ver qué está sucediendo dentro de ellos y dicen, bueno, todo está bien, simplemente es la vida que está sucediendo. This is something key that we all must do, whether or not you're a Christian. Y esto es algo clave que deberemos hacer y entender, seas o no cristiano. Now, it's also best if we do this self-examination with humility before the Lord. Ahora también es lo mejor si hacemos esta autoexaminación con humildad delante de Dios. Because if not, we can actually be deceived. We can deceive ourselves. Porque si no lo hacemos de esa manera, de hecho, podemos engañarnos y engañarnos a nosotros mismos. Listen to what Jeremiah said about this. He said, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Escucha, por ejemplo, lo que dice Jeremías 17. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso.
¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. So we need the Lord's help with this. Así que obviamente necesitamos la ayuda del Señor con esto. Sometimes we need Him to show us our own heart because He knows it better than we do. Y a veces necesitamos que Él nos enseñe nuestro propio corazón porque Él lo conoce mejor de lo que lo conocemos nosotros. And so it's the best if we humble ourselves before Him and we ask Him to examine us and to show us what He wants to show us. Así que es lo mejor entonces ser humildes ante Él, someternos a Dios y dejar que Él nos enseñe qué está mal con nuestro corazón. In Psalm 139, verses 23 and 24, these are some really important verses that I think God really wants to impress on our hearts this morning. Salmo 139, versículos 23 y 24 son los versículos que yo creo que Dios realmente quiere poner en nuestros corazones el día de hoy. Listen to them. They say, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life." Escucha lo que dicen estos versículos. Dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. I encourage you this morning to catch the heart of those verses and say, God, would you examine me this morning and show me whatever you want to show me. Yo te animo esta mañana que tomes el significado de esos versículos y le digas a Dios, Señor, me examinarías esta mañana y me enseñarías lo que tú quieres que yo haga. Now, the truth is that one of the reasons it's so important to figure out what's going on in our heart is because eventually those things will come out. Y la verdad es que una de las razones tan importantes por la que debemos ver qué está dentro de nuestro corazón es porque eventualmente lo que está dentro de nuestro corazón saldrá al exterior. Our hearts will reveal themselves by our words and our actions. Nuestros corazones se van a revelar a sí mismos a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. We may be able to fake for a little while, to pretend and to act differently than what's going on in our hearts, but it can't last that long. Es posible que podamos fingir o pretender por un rato lo que realmente está dentro de nuestros corazones, pero eso no va a durar mucho tiempo. The fruit of what's going on in your heart will come out. El fruto de lo que está sucediendo, en tu vida va a salir a relucir. I say all of this by way of introduction because today in our text in John 11 and 12, we will highlight three main characters with three different hearts. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, es porque el día de hoy en los pasajes que vamos a leer en Juan capítulo 11 y 12 también vamos a enfatizar tres personajes principales con diferentes corazones. And I encourage you to ask this morning, who is my heart more like? Y te animo a que esta mañana te preguntes a quién se parece más mi corazón. Look, only you can answer that question before the Lord, but you have to examine yourself first. Y solamente tú puedes responder esa pregunta ante el Señor, pero es necesario que primero te examines. You may remember from last week as we went through the first part of John chapter 11 that we talked about a family dealing with an incredibly difficult situation. Quizá recuerdes que vimos la semana pasada en Juan capítulo 11 que teníamos una familia que estaba lidiando con una situación extremadamente difícil. Lazarus had died and now his sisters, Martha and Mary, were mourning his death. Pudimos ver que Lázaro había muerto y sus hermanas María y Marta lamentaban su muerte. And we discussed some very important reminders in difficult situations that we saw throughout the passage. Y en el sermón hablábamos y discutíamos de recordatorios para situaciones difíciles cuando la vida se pone difícil. If you're struggling this morning, you're in a difficult situation, everything seems dark, and you didn't get the chance to listen to the sermon last week, I really encourage you to go and find it on our Facebook page and listen to it. Si tú el día de hoy estás batallando, estás en un lugar oscuro, estás sufriendo, realmente te animo a que vayas y escuches el sermón, el mensaje,
de la semana pasada. And I hope that it encourages you. Y espero que te anime al escucharlo. So we ended the passage in verse 44 last week of John chapter 11, seeing Jesus do this incredible miracle where he brought Lazarus from the dead. Y la semana pasada nos quedamos en el versículo 44, en la que Jesús resucita a Lázaro y termina con eso, con la resurrección de Lázaro cuando él se levanta de la muerte. So we're going to see today what happened as a result in the following days and weeks. Y lo que vamos a ver hoy es lo que sucede como resultado en los siguientes días y semanas. So let's start off and we'll read verses, we'll start in verse 43 just to get context and we'll read through verse 46. Así que vamos a comenzar con el versículo 43 para obtener un poco de contexto y vamos a leer hasta el versículo 46. Dice así: Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. So Jesus did the impossible. Lazarus had been dead for 4 days, and Jesus raises him from the dead. Así que Jesús hace lo imposible porque Lázaro ya tenía 4 días muerto en la tumba y Jesús lo resucita y lo saca de ahí. We know that there was a group of people that had been mourning with the sisters for a few days that had also gone to the tomb and had seen what Jesus did. Sabemos que había un grupo de personas que habían estado lamentando junto con las hermanas y cuando Jesús llega y va a la tumba, ellos lo acompañan y pueden ver el milagro. And it tells us that a majority of them saw this and they put their faith in Jesus. You can't argue with that. It's like he's the resurrection and the life, right? Y vemos que la mayoría de las personas que vieron eso creyeron en Jesús y es que no se puede argumentar con eso. ¿Qué puedes decir al ver a un hombre resucitado y entonces deciden entregar sus vidas? But somehow, and I don't understand how, somehow there are those that saw this miracle and didn't believe. Y de alguna manera, y no puedo realmente entender cómo es que puede ser así, algunos vieron este milagro y aún así no creyeron. Because they are contrasted, in verse 46, they're contrasted with those who believed, and instead they went and kind of tattled on Jesus to the religious leaders. Y lo podemos ver con el contraste que se hace en el versículo 46, que se les contrasta con los que sí creyeron, y en vez de creer se nos dice que no creyeron y además van y acusan a Jesús con los fariseos. Well, let's read in verses 47 through 53 to see what happened with those Pharisees and the religious leaders next. Y ahora vamos a ver los versículos 47 a 53 para ver qué sucede con los fariseos en los siguientes versículos. Dice así: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿No saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. So the religious leaders, they called together the high council, which was called the Sanhedrin, to discuss the matter. Así que vemos que los líderes religiosos llaman al Concilio Supremo, que se les llamaba el Sanedrín. And the Sanhedrin, it was composed primarily of 2 different groups of people. Y el Sanedrín estaba compuesto primariamente por 2 grupos diferentes de personas. The Pharisees were one group. They were kind of the hyper-conservative, religiously strict group. Uno de ellos era los fariseos, que era como el grupo hiperconservador y religiosamente estricto de los judíos. And then you also had the more liberal Sadducees who were part of the group in the Sanhedrin.
Y luego en el mismo Sanedrín, en el otro grupo, teníamos a los saduceos, que era el grupo un poco más liberal. Most of the time, these two groups were fighting and they didn't agree. But now they had a common enemy in Jesus, and so they were getting along great. Y la mayoría del tiempo estos dos grupos siempre estaban entrando en discusiones y peleando, pero ahora vemos que coinciden en algo porque tienen un enemigo en especial. See, during this time, Rome ruled over Israel and most of the world. Verán, en aquel tiempo, o en este tiempo que estamos leyendo, Roma lideraba o reinaba sobre Israel y sobre la mayoría del mundo conocido. But what they would do is they actually gave Israel partial freedom and partial autonomy as long as everything was quiet and calm. Y lo que hicieron era darle libertad parcial y autonomía parcial a los judíos siempre y cuando todo estuviera bajo control y calmado. So they gave a lot of power to the Sanhedrin to kind of rule over the daily lives of the Jews as long as they kept the peace. Y para que esto sucediera, le dieron mucho poder sobre la vida de los judíos al Sanedrín para que así pudieran mantener la paz. And so you see that as the Sanhedrin, as they're speaking, that's what they're concerned about. They're saying, well, wait a second, Jesus is growing in popularity. What if he starts an insurrection? Y cuando los vemos que están hablando, de hecho, podemos notar que eso es lo que les preocupa, que ven que Jesús está levantando y que mucha gente lo sigue, y dice, bueno, y si se llega a levantar, ¿qué va a pasar con nuestra paz? They're saying we have to do something. I mean, pretty soon he's going to start a rebellion, and if that happens, then Rome will come and conquer us and punish us. Ellos están básicamente diciendo, tenemos que hacer algo, porque qué tal que comienza una revolución, una revuelta, y luego todos creen en él, va a venir Roma y nos va a castigar por eso. I mean, they admit in verse 47 that Jesus has done great miracles, but they refused to follow the implications of those miracles. Y de hecho en el versículo 47 podemos ver que ellos admiten que Jesús ha hecho cosas milagrosas, pero se rehúsan a creer en las implicaciones de esos milagros. Because they were only interested in looking out for their own interests, in maintaining the power that they had. Porque solamente están interesados en cuidar sus propios intereses y mantener el poder que ya tenían. And then we see Caiaphas, the high priest who was the leader of the Sanhedrin. We see him stand up and give his counsel. Y luego vemos a Caifás, que era el sumo sacerdote, era, por así decirlo, el líder, esa era la posición, y vemos que se levanta y da su opinión sobre el tema. And he says, don't you see it's better if one man dies instead of the entire nation dying? Y se levanta y les dice que no se dan cuenta que es mucho mejor que muera un solo hombre a que muera toda la nación entera. And then John kind of tells us parenthetically that, well, you know, he didn't actually know, but he was prophesying here. Y luego Juan nos hace ver, nos deja saber que aunque Caifás no lo sabía, de hecho estaba profetizando al decir esto. I mean, throughout the Bible, it mentions that the Messiah would come and that he would die for the nation. Y durante la Biblia se nos habla, del Antiguo Testamento se nos habla que el Mesías habría de venir y que él moriría por la nación. For instance, in one of the great passages of prophecy written hundreds of years before Jesus, in Isaiah 53, verse 8, he said, "For the transgressions of my people, he was stricken." Y de hecho podemos leerlo en Isaías 53, uno de los mejores pasajes sobre profecías sobre Jesús en la historia. En Isaías 53, 8 podemos leer que dice, por la transgresión de mi pueblo fue herido. So we know that the Messiah was going to take the place of the people. Así que sabemos que el Mesías iba a tomar el lugar de la gente del pueblo. Now when Caiaphas is speaking, he's speaking about Jesus dying for the short-term good of the people, to avoid their short-term destruction by Rome. Ahora cuando Caifás lo dice, él lo dice pensando en el bien a corto plazo del pueblo y al bien, la salud de una manera del pueblo a corto plazo. But we know that what Jesus did was much greater, because he died not only for the nation, but it says here for the entire world, so that they could avoid eternal destruction. Pero nosotros sabemos que el plan de Jesús tenía una escala mucho más grande y que Jesús al morir no solamente lo haría por el pueblo de Israel, que sí, pero también por el mundo entero estaba viendo, y no solamente por el mundo entero, y no una muerte temporal, sino una destrucción eterna. So God even used evil Caiaphas
to speak his truth. E incluso Dios usó al malvado Caifás para hablar verdad. We see other examples of similar things in the Bible. At one point, God even used a donkey to speak his truth. Y podemos ver muchos ejemplos así en la Biblia. Hay incluso un caso en el que Dios usó a un burro para hablar su verdad. So he will use many different people and many different things all to accomplish his will. Así que Dios va a usar muchas personas diferentes y cosas diferentes para llevar a cabo y cumplir con su voluntad. All of this was unfolding exactly according to the will of God. Y todo esto estaba sucediendo, se estaba llevando a cabo exactamente de acuerdo al plan de Dios. In Acts chapter 2 verse 23, Peter was talking to this same Sanhedrin, and he said this, "But God knew what would happen, and his prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nailed him to a cross and killed him." Tenemos que en Hechos, Pedro le está hablando al mismo Sanedrín y les dice en Hechos 2:23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. So things were working out exactly according to God's plan, and now from this point forward, the religious leaders began actively plotting the death of Jesus. Así que todo estaba funcionando de acuerdo al plan de Dios y a partir de este punto en adelante vemos que los líderes religiosos comienzan a activamente conspirar para así matar a Jesús. Well, let's continue reading in verses 54 through 57. Y vamos a continuar leyendo los versículos 54 a 57. Dice así: como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. So because the Jewish leaders are looking for Jesus to put him to death, and it wasn't his time yet, Jesus went with his disciples to a village called Ephraim. Así que como los líderes religiosos estaban buscando a Jesús para poder así matarlo, pero aún no era su tiempo, Jesús va a la aldea de Efraín con sus discípulos. And Ephraim was about 20 kilometers north of Jerusalem. Y Efraín estaba alrededor de 20 kilómetros al norte de Jerusalén. And as this feast approaches, the great Passover feast, masses of people begin ascending to Jerusalem to celebrate it together. Y ya que se acerca el gran festival de la Pascua, y falta poco, vemos a grandes cantidades de personas que suben a Jerusalén para así poder celebrarlo ahí. Many arrived early so they could begin with the purification rituals, and everyone is asking about Jesus. Y se nos dice que muchos llegan antes para así comenzar con el ritual de purificación, y vemos que hay muchos que están preguntando sobre Jesús. But maybe more than asking, it's kind of whispering, right? Because they know that Jesus is on the Sanhedrin's most wanted list. Y quizá más que estarlo hablando, quizá estaban susurrando sobre Jesús, porque se nos dice que Jesús estaba en la lista de los más buscados por el Sanedrín. And most people don't think he's going to come because it's just too dangerous. It wouldn't make sense. Y se nos dice que muchos piensan que más bien no va a ir porque sería muy peligroso y no tendría sentido que fuera. I want to focus in with this section right here on the heart of Caiaphas. Y ahora en esta sección quisiera enfocarme en el corazón de Caifás. He was the leader, he's the representative of the religious leaders. Él es el líder, es el representante de los líderes religiosos. Even though the evidence for Jesus was obvious, he was still opposed to him. Y aunque se nos dice que la evidencia a favor de Jesús era obvia, él sigue estando abiertamente opuesto a Jesús. But you know, when you look at this man, he really had no problem with religion.
His problem was with Jesus. Y cuando vemos de cerca a este personaje, vemos que realmente él no tenía un problema con la religión. Su problema era específicamente con la persona de Jesús. You see, he wanted a comfortable religion that didn't ask for much commitment from him on a heart level. Él quería, o él estaba a gusto con una religión que no le requería un compromiso al nivel del corazón. He was completely content with outward commitment, with keeping regulations and stuff like that, but he didn't want inward commitment. Él estaba bien y de hecho le gustaba que hubiera un compromiso externo con seguir las actividades religiosas, pero cuando se trataba de algo interno, ahí sí ya no le gustaba. And so he was willing to ignore the power of Jesus in order to maintain the comfortable status quo of his religion. Así que él estaba dispuesto a ignorar el poder de Jesús para así poder mantener su status quo, que era muy cómodo. I want to speak directly to any of my Catholic friends that might be watching right now. Y ahorita quiero hablar directamente a cualquiera de mis amigos católicos que pudiera estarnos viendo hoy. Listen, we love you so much, and Jesus loves you so much. Escucha, nosotros te amamos mucho y Jesús te ama mucho también. See, I believe when I look at the Bible that there are many Catholics who know Jesus personally. Y cuando yo veo la Biblia, yo puedo ver y yo creo que hay muchos católicos que conocen a Jesús personalmente. That they have a relationship with Jesus and that they are saved and that they are going to heaven. Que ellos tienen una relación con Jesús, que son salvos y que van a ir al cielo. Because the title of a person doesn't really matter that much. What you call yourself, what I call myself. What matters is a personal relationship with Jesus, is putting our faith in Him. Y esto porque el título que tengamos realmente no importa qué título te pongas tú o qué título me ponga yo. Lo que importa realmente es una relación personal e íntima con Jesús. But for that to happen in the Catholic Church, you have to kind of wade through some bad, religious, works-focused teaching to just focus on Jesus and Jesus alone. Pero para que eso pueda pasar, para que puedas tener una relación verdadera en la Iglesia Católica, necesitas batallar mucho para poder salir de una enseñanza mala, religiosa, que está basada en las obras, para así poder salir de eso y enfocarte en Jesús y solamente en Jesús. Because you are saved by faith in Jesus, not faith in Jesus plus other things. Y esto es porque tú eres salvo a través de la fe en Jesús y solamente la fe en Jesús. No eres salvo por la fe en Jesús y otras cosas que tú puedes hacer. So when you look at that, I think for a great majority of Catholics, they're imitating the heart of Caiaphas. Así, cuando lo ves de esa manera, yo creo que la gran mayoría de los católicos realmente están imitando el corazón de Caifás. I don't say this looking down on you if you're watching this today. I say this with a genuine heart because I want you to know Jesus. Y esto no lo estoy diciendo el día de hoy como para verlos como menos, lo digo porque quiero que conozcan a Jesús y porque los amamos. Because it can be really easy if your belief in Jesus is based off of religion and works. It can be very easy to have the heart of Caiaphas. Porque puede ser muy fácil, y llega a ser muy fácil, si tienes una religión y obras, solamente esas dos cosas, una religión más las obras, que tu corazón se parezca al corazón de Caifás. It can be very easy to be more focused on comfortable religion that requires no personal commitment to Jesus. Y puede ser más cómodo tener una religión que es cómoda, que no te requiere o no te pide un compromiso personal con Jesús. Maybe it can be very easy for you to focus on your outward commitment, to focus on your words that you say, and not focus on your inward commitment to Jesus. Y puede ser que te enfoques en tu compromiso externo, te enfoques en las palabras que dices, en las acciones que haces, pero nunca enfocarte en tu compromiso interno con Jesús. In the Life Application Bible, it had a note about Caiaphas that I found really interesting. It said, when we cover selfish motives with spiritual objectives and words, God still sees our intentions. Y hay una cita que me gustó mucho en la aplicación de Life App de la Biblia, que dice esto. Dice, cuando cubrimos nuestros motivos egoístas
con palabras y objetivos espirituales, Dios sigue viendo nuestras verdaderas intenciones. And so, what about you today? Así que, ¿qué tal tú el día de hoy? Do you have the heart of Caiaphas? ¿Tienes tú el corazón de Caifás? The heart that is more focused on the outward commitment to God rather than the inward commitment to Jesus. ¿Tienes ese corazón que está más enfocado en el compromiso externo con Jesús, en las acciones, en las palabras que hagas, que un compromiso interno de relación con Jesús? Again, I'm not trying to look down on you today. I just really encourage you to examine yourself, to examine your heart, and figure out if it's truly committed to the Lord. Y de nuevo, no estoy tratando de hacerte ver o sentir como que te veo como menos, sino estoy tratando de realmente que te examines tu corazón y examines cómo es tu relación con Dios verdaderamente. Listen again to the words in 2 Corinthians 13:5 that we talked about earlier. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you failed the test of genuine faith. Y escucha de nuevo, por favor, las palabras que ya leímos antes en 2 Corintios 13:5. Escucha que dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. You see, if you examine your heart and you examine your life, and Jesus isn't really there as part of your lifestyle, as part of your core, then you fail the test and your faith isn't genuine, is what these verses are saying. Verás, si realmente examinas tu vida y examinas tu corazón, cómo es que vives, y ves que Jesús no está en tu estilo de vida, no está realmente penetrado en lo que haces durante tu vida, y no es el núcleo de todo lo que haces, entonces dice aquí que has fallado y has reprobado el examen de la fe genuina porque Jesús no está ahí. If you would love to talk more about that or have questions, I would love to talk to you. Y si quisieras hablar más de eso, o si tienes preguntas, a mí me encantaría poder hablar de eso contigo. Let's continue back in our text and we're going to jump into chapter 12 together. Y vamos a continuar con nuestro texto y vamos a brincar ya al capítulo 12 juntos. Things are moving now closer to the Passover festival. Y lo que pasa es que las cosas están moviendo ya con más rapidez rumbo al Festival de la Pascua. It might seem weird to cover part of chapter 11 and then just a part of chapter 12, but remember that the verses and chapters were not in the original Greek text. Y quizá parezca raro ver parte del capítulo 11 y luego ver parte del capítulo 12, pero solo ten en mente que los números, los capítulos y los versículos que tenemos nosotros, eso no son parte del texto inspirado, fueron agregados después para referencia. So it's okay if we kind of are mixing. Así que está bien si llegamos a mezclar los capítulos en los que nos toca estar. So let's go ahead and just read the first two verses of chapter 12. Así que vamos a continuar leyendo, vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 12. Dice así: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. So 6 days before the Passover, Jesus is heading toward Jerusalem. Así que 6 días antes de la Pascua, Jesús ya va en camino a Jerusalén. And he stops in a village, the village of Bethany, just outside of Jerusalem, to stay with his friends Lazarus, Martha, and Mary. Y él hace una parada en la ciudad de Betania, que está a las afueras de Jerusalén, para saludar a sus amigos Lázaro, Marta y María. And Martha, true to character, is working to prepare a meal for everyone. Y Marta, fiel a su carácter, se nos dice que está trabajando para preparar la comida. This is Martha's way of serving, Martha's way of showing her love for people and for God. Y esta es la manera que Marta tenía de mostrar su amor por las personas y por Dios. You might remember there was a point in Luke chapter 10 that we touched on really quick last week that talked about Martha serving. Y quizás recuerdes en Lucas capítulo 10 que tocamos un poco de eso la semana pasada, en el que Marta estaba sirviendo en ese capítulo también. But at that point she was serving, but not with a good heart. She was serving with a bitter heart. She was mad that her sister wasn't helping her.
Pero en aquel momento que vimos, ella estaba sirviendo con un corazón amargado, de amargura, y realmente estaba enojada porque ella estaba trabajando y estaba sirviendo, y María, su hermana, no estaba haciendo nada. And that's when Jesus told her, Martha, don't be upset, don't be worried. Mary is doing what she should be doing, just listening to my teaching. Y Jesús le dijo, Marta, no deberías estar enojada o molestarte, porque lo que está haciendo María está bien, y de hecho está escuchando mi enseñanza. And now, sometime later in John 12, we see that Martha seems to have learned her lesson, and she seems to be just serving joyfully with the gifts that she's been given. Y aquí, tiempo después, vemos que Marta está aquí en el capítulo 12 de Juan, sirviendo, pero parece que ha aprendido su lección, y que ahora está sirviendo gozosa, usando los dones que Dios le ha dado. I'm so thankful that many of you in the church are just like Martha. You just like to show your love for people and for the Lord by just serving others. Y estoy muy agradecido por aquellos de ustedes en la iglesia que tienen el mismo corazón que Marta y muestran su amor para con Dios y para con los demás a través del servicio, sirviéndoles. The Bible tells us one of the gifts of the Holy Spirit is the gift of serving. That He actually anoints people with this special calling and passion to serve others by looking out for their physical needs. Y de hecho la Biblia nos dice que el don de servir, de servicio, es un don que se da a través del Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo. Listen closely to the words in Hebrews 13, verse 16, when it says, "And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God." En Hebreos 13 y 16 podemos leer que dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. So Martha was pleasing God by her service to everyone there. Así que Marta estaba complaciendo a Dios, le placía a Dios lo que hacía a través de su servicio hacia las demás personas ahí. And you are pleasing God when you are working for Him and serving others as well. Y tú estás complaciendo a Dios, le places a Dios, cuando también decides servirle a otras personas y trabajar para ellos. We also see that Lazarus is here. He's reclining and eating with Jesus, and he's a witness. Y también vemos que Lázaro estaba ahí, y vemos que él se reclinaba y comía con Jesús, y funge la función de un testigo. Normally when we talk about witnessing, we think of somebody talking and going and telling everybody about Jesus. Y generalmente cuando hablamos de testigo o de un testimonio, pensamos en alguien que está saliendo a contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho. But the Bible never records a word from Lazarus, and yet his life was a huge testimony. Pero podemos ver que la Biblia nunca registra ni una sola palabra de la boca de Lázaro, y aún así vemos que su vida era un testimonio, un testigo de Dios. Simply being there and being transformed by Jesus, he proved to everyone that Jesus brings life. El simple hecho de que él estuviera ahí, aunque no dijera nada, que él estuviera ahí y la gente lo pudiera ver, ya era un testimonio de que Dios lo había traído de la muerte a la vida. We'll see in a few verses that his testimony was so strong that it angered the Pharisees to the point that they wanted to kill him. Y de hecho vamos a leer en unos versículos más adelante que su testimonio era tan fuerte, tan poderoso, que los fariseos también lo querían matar a él. Remember that your life is a witness too. Y recuerda que tu vida también es un testimonio. And you will be called to speak at times about Jesus, but even more powerful than that is just being living proof of the life Jesus brings. Y claro que va a ser llamado a hablar en nombre de Jesús y predicar en nombre de Jesús, pero tu vida por sí misma es una prueba viviente del poder de Jesús. Now let's continue reading in verse 3, and we're going to see what Mary is doing at this meeting. Ahora vamos a ver el versículo 3 del capítulo 12 para ver qué está haciendo María en esta reunión. Podemos leer que dice: Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. So Mary, also true to her character, falls at Jesus' feet and anoints his feet with perfume. Así que María, también fiel a su carácter, cae a los pies de Jesús y decide ungir sus pies con perfume.
And as she's doing it, she's wiping his feet with her hair as well. Y mientras lo está haciendo, está ungiéndolos, está limpiándolos también con su cabello. And she's humbling herself to the point of a slave being willing to wash his feet. Y se está humillando a sí misma de una manera al punto equivalente a un esclavo que está dispuesto a lavarle sus pies. So when we look at the siblings here, Martha is working, Lazarus is witnessing, and Mary, she's worshiping. Así, cuando vemos a los tres hermanos aquí, podemos ver que Marta está sirviendo, que Lázaro está dando testimonio y que María está adorando. Worship is so much more than singing songs. Y esto es porque la adoración es mucho más que solamente cantar canciones. Anything you do or any sacrifice that you make in adoration to God is worship. Cualquier cosa que tú hagas o cualquier sacrificio que hagas en adoración para Dios, entonces se vuelve adoración. So it can be singing, but it can also be serving, it can also be giving, it can also be loving people. All of that is worship when it's done with the right heart. Y ya sea que sea el servir, ya sea que sea el dar, amar o incluso cantar, todo eso puede ser adoración si se hace correctamente para Dios. I want you to just quickly notice 6 things with me that make Mary's worship powerful. Y quiero que veas conmigo 6 cosas de la adoración de María que hacen esa adoración algo poderoso. So number 1, Mary's worship was public. Así que número 1, la adoración de María era pública. She did this in front of all of the people that were there together at that dinner. Y ella hizo esta adoración en frente de todas las personas que estaban ahí para cenar. You see, true worship of God is a lifestyle, and that means it happens in the private, but it also happens in the public. Y hay que entender que la verdadera adoración es un estilo de vida y puede suceder, por lo tanto, tanto en lo privado como también en lo público. It doesn't mean that you should worship to impress other people, but it does mean that you should openly worship God as well. Y no significa que deberías adorar para impresionar a otras personas, pero sí significa que deberías adorar a Dios abiertamente sin preocuparte lo que piensen las personas. I say that because maybe you're someone watching this that's kind of like an undercover believer. Y lo digo porque quizá tú seas una de esas personas que nos está viendo, que seas un creyente encubierto. You say, yes, I believe in Jesus. I just don't really show it publicly, or I don't really talk about it because it's very personal. Y puedes decir, no, es que yo sí creo en Jesús, yo soy su seguidor, pero realmente no hablo de él públicamente o no hablo mucho de él porque es algo más íntimo mi relación con Jesús. And so maybe you don't go to church, or if you're at church, you don't really sing the songs. You don't ever really talk about Jesus to anyone else. Así que quizá no vayas a la iglesia o por lo mismo no cantas durante la adoración, durante las canciones de adoración, o quizá ni siquiera hablas de Jesús con otras personas. But the truth is, true worship, true adoration of Jesus is something that you just can't really hide. Pero la verdad es que la verdadera adoración, la verdadera servicio a Jesús de esa manera es algo que no se puede esconder. If no one knows that you're a Christian, no one knows, any of your friends or anyone, that you really worship Jesus, I have to tell you honestly, there's a really good chance that you don't know Jesus. Si nadie de las personas que están a tu alrededor sabe que eres cristiano, si nadie nunca te ha dicho, te ha preguntado que si eres cristiano, y nadie intuye que eres cristiano, déjame decirte que hay una muy buena probabilidad de que realmente no lo seas. Because genuine worship, it will be public. Y esto es porque la adoración genuina va a ser pública. Number 2, Mary's worship was intimate. Número 2 es que la adoración de María era íntima. That's interesting, huh? Because it was public, but it was also intimate. Y es interesante porque tenemos que esa adoración era pública, pero también era íntima. She wasn't just going through the motions, kind of doing something surface level. Y esto era porque ella simplemente no seguía el flujo de lo que estaba sucediendo y no era a un nivel superficial lo que hacía. But this was a demonstration of deep intimacy with Jesus
and it was shown by how she worshipped him. Y esto era porque era una demostración de su intimidad profunda con Jesús y se mostraba a través del cómo adoraba. Do you have intimacy in your worship with Jesus? ¿Tienes tu intimidad en tu adoración con Jesús? Notice something else in what we just read. Number 3, her worship was extravagant. Número 3 que podemos ver es que su adoración era extravagante. The perfume that she used, the oil of spikenard, it was actually imported from the mountains of India, so it was very expensive. El perfume que usa, de hecho, el aceite de nardo, era importado de las montañas de India, de la India, entonces, por lo tanto, era algo muy, muy caro. We'll see in the following verses that Judas is going to say, wait, isn't that worth 1 year's wage? Y vamos a ver más adelante que Judas mismo dice, esperen, ¿qué no eso vale el salario de un año entero? So this perfume was saved only for very special occasions. You would only break the seal very rarely. Así que este perfume era guardado para ocasiones muy, muy especiales y era muy difícil que se llegara a romper el sello para poder usarlo. Do you worship the Lord in that way, that you give him your very best? ¿Adoras tú al Señor de esa manera, que solamente le entregas lo mejor de ti? Because the easy thing to do is just to do enough to get by, isn't it? Porque lo más fácil de hacer es simplemente hacer lo mínimo para hacerlo, para pasar lo que se tiene que hacer. You sing during worship because that's the routine and that's what everyone else does. You pray because, well, we should pray, right? But it's just the basic. Y quizá, pues sí, cantas durante la oración porque eso es lo que se tiene que hacer. Y oras porque pues es lo que tenemos que hacer, orar. Pero es simplemente hacer lo básico, lo mínimo. Yeah, just trying to give the bare minimum that you're required to give. Es hacer apenas lo mínimo que se requiere de ti que hagas. It can also very easily happen when it comes to giving money to the Lord. Y también puede pasar muy fácilmente cuando se refiere en dar dinero al Señor. Because the Bible tells us that we should give, right? This isn't me trying to get money for our church. The Bible tells us that that's how we can worship God. Y la Biblia nos dice que también es una manera de cómo podemos servir a Dios a través de dar dinero, y no es una manera que yo te esté diciendo que des dinero para la iglesia, no es eso, sino que la Biblia dice que hay maneras que puedes dar dinero para el Señor. So many people say, okay, so what's the bare minimum? Well, that's tithing 10%, right? So I'll just give that 10%. Y muchos preguntan, bueno, ¿y cuál es el mínimo que tengo que dar? Bueno, es el 10%, entonces solamente voy a dar el 10% y nada más. But if you look at the Bible, I mean, I think, yeah, 10% would be like the starting point, but we should give abundantly, so it should probably be even more than that. Y si ves a la Biblia, pues sí puedes ver que se menciona el 10%, pero yo creo que debería ser como que el mínimo, y nosotros como cristianos deberíamos dar más abundantemente. Or then you hear people say, oh, well, I know, 10%, but I'll give 5%, and then I'll tithe my time for the rest of it. O también vemos gente que dice, bueno, yo sé que es el 10%, pero voy a dar el 5% y el otro resto lo voy a dar con mi tiempo. See, do we just give the bare minimum? Is that what our worship looks like? Y entonces terminamos dando solamente el mínimo, y así es como se ve nuestra adoración. Again, I'm not trying to get money from Roca Norte. This should involve giving to missions, giving to ministries, giving to other people. It's involved, what does our giving look like in general? Y de nuevo, esto no es una manera en que yo esté tratando de que den a Roca Norte, porque no me refiero a eso. Se puede dar de muchas maneras. Puedes dar a misioneros, puedes dar a ministerios, puedes dar dinero a otras personas que lo necesiten. El punto es no dar simplemente el mínimo. How much does your worship cost you? That's the key. La clave realmente es cuánto te cuesta tu adoración. I think of the story of Cain and Abel in Genesis chapter 4. Yo pienso en la historia de Caín y Abel que encontramos en Génesis capítulo 4. Cain was a farmer, Abel was a shepherd, and they both wanted to bring sacrifices to God. Caín era un granjero y Abel era un pastor, y los dos quisieron traer sacrificios a Dios. And it says that Cain brought an offering. It doesn't really give any details. But from the context, it seems like Cain kind of brought his leftovers to God. Y se nos dice que Caín trajo una ofrenda, pero no se nos da con detalle realmente. Entonces se llega a pensar que lo que trajo fueron las sobras de la ofrenda. Because it says that Abel brought the best portions. Y se cree eso porque después nos dice
que Abel trajo lo mejor de su porción. And it says that the Lord accepted Abel's offering, but not Cain's offering. And so Cain got angry. Y se nos dice que el Señor aceptó la porción, la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, y Caín se enojó. He didn't understand why God wouldn't be pleased with his offering of leftovers, because it wasn't his best. Y no podía entender por qué Dios se enojaba con su ofrenda de las sobras cuando Abel había traído lo mejor de sí mismo. It's the similar story that we see with David in 2 Samuel chapter 24 when he wanted to buy land for God's temple. Y es lo mismo que sucede con David en la historia, cuando él quería comprar un terreno para construir el templo de Dios. And the man wanted to give it to him for free because he's the king. But David ended up saying, no, I insist on buying it, for I will not present burnt offerings to the Lord my God that have cost me nothing. Y esta persona quería regalárselo el terreno porque era el rey y era para Dios, pero David le responde y le dice, no, insisto en comprarla, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. What about your worship today? Is it just enough or is it extravagant like Mary? Así que, ¿qué tal tu adoración el día de hoy? ¿Es simplemente lo suficiente apenas o es extravagante como María? Number 4, Mary's worship impacted others. Número 4 es que la adoración de María impactó a otros. It tells us that the whole house was filled with the fragrance permeated the atmosphere that was there. Se nos dice que la casa fue llena con la fragancia y que permeaba la atmósfera entera de la casa. True and genuine worship will do the same thing in your life. Y la adoración verdadera y genuina va a hacer lo mismo, va a tener el mismo efecto en tu vida. Others will see your worship, your adoration for Jesus, and it will be a fragrance that attracts them to him. Otros van a ver tu adoración a Jesús y su fragancia va a atraerlos a ver qué sucede, por qué haces eso. 2 Corinthians chapter 2 says, "But thank God, he has made us his captives and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere like a sweet perfume. Our lives are a Christ-like fragrance rising up to God." En 2 Corintios capítulo 2 podemos leer que dice, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Is your lifestyle of worship a beautiful fragrance that impacts others and attracts them to Jesus? La pregunta es si tu estilo de vida de adoración es una hermosa fragancia que impacta y atrae a otros a Cristo. So, Mary's worship was public, Mary's worship was intimate, her worship was extravagant, it impacted others. Number 5, her worship was misunderstood and criticized. Así que la adoración de María era pública, era íntima, era extravagante, impactaba a otros y número 5, era mal entendida y criticada. In the next verse, we're actually going to see Judas criticizing her worship. Y en el siguiente verso que vamos a leer, versículo, vamos a ver a Judas, de hecho, criticando su forma de adoración. And that's usually what happens. When someone decides to give their all to the Lord, there will soon be those that begin to criticize and misunderstand. Y usualmente eso es lo que pasa cuando alguien decide darle su todo al Señor. Va a haber aquellos que decidan criticarlo por la manera en que lo hace. But you know what? The cool thing is our final point, number 6, and it's that Mary's worship pleased the Lord. Pero ¿sabes qué? Lo genial es de hecho nuestro punto número 6, que la adoración de María de hecho le plació al Señor. Others might criticize and might not understand, but it'll please the one that does matter. Algunos quizá lo critiquen y no lo entiendan, pero va a placerle a aquel a quien nos importa. And we'll see Jesus actually stand up for her and defend her because he was well pleased with her worship. Y de hecho vamos a ver a que Jesús se levanta y defiende a María y su forma de cómo adoraba. And he is pleased with your worship as well, when it's genuine adoration of him. Y la verdad es que Él también está
complacido con tu adoración cuando lo haces genuinamente para Él. So we looked earlier at the heart of Caiaphas. Now let's focus in on that heart of Mary of Bethany. Así que ya vimos antes el corazón de Caifás, ahora vamos a ver y enfocarnos en el corazón de María. The heart of a worshiper that's willing to give to the Lord extravagantly. Es el corazón de un adorador, de una adoradora que está dispuesto a darle todo al Señor extravagantemente. That goes far beyond the bare minimum. Que va mucho más allá que simplemente el mínimo. What about you this morning, Christian, or Roca Norte family? What does your worship look like? ¿Y qué tal tú esta mañana, cristiano o familia Roca Norte? ¿Cómo se ve tu adoración? Do you just love to sit at Jesus' feet? ¿Amas simplemente estar a los pies de Jesús? Do you love to give him the best you have? ¿Amas darle a Él lo mejor que tienes? Maybe that's something that was true at one point, but you look at your life now and you realize things are a little different. Quizá eso fue verdad en algún punto anterior, pero ahora ves tu vida y te das cuenta que las cosas son muy diferentes. Maybe what Jesus is speaking about in Revelation chapter 2 has happened to you and you've left your first love. Quizá de lo que habla Jesús en Apocalipsis capítulo 2 es verdad en tu vida y has dejado tu primer amor. And it's time to repent and to return to the heart of worship and to imitate Mary. Y es tiempo de arrepentirse y regresar al corazón de la adoración, al igual que lo hace María. Examine your heart this morning. Examina tu corazón esta mañana. So we read about Mary's beautiful display of worship, but there's quickly a contrast, right? It's redirected to another type of heart that was there in attendance. Así que leemos de la asombrosa muestra de adoración de María, pero rápidamente somos dirigidos a otro tipo de corazón que había ahí en ese momento. So let's read verses 4 through 8. Así que vamos a leer los versículos 4 al 8. Dice así: Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. So Judas interrupts Mary's act of worship with something that sounds really holy and really spiritual. Así que Judas interrumpe el acto de adoración de María con algo que a primera vista suena muy espiritual y muy santo. Wait a second. Couldn't we have sold this perfume and used it to help the poor? Y dice, espera un momento, ¿que no podríamos haber vendido este perfume para poder así ayudar a los pobres? I mean, who can argue with that, right? Y pues, ¿quién podría argumentar en contra de eso? But verse 6 tells us that he really didn't care about the poor, but he was in charge of the money, and so he would steal some of it for himself at times. Pero luego se nos dice que él realmente no le importaban los pobres y lo que él quería es quedarse con el dinero porque él robaba de la bolsa del dinero. You see, his heart was far from a heart of worship like Mary. He was much more focused on what he could get out of it personally. Así que podemos ver que su corazón estaba muy alejado de un corazón de adoración, sino que estaba más enfocado en lo que él podría obtener personalmente. And that's true in general. The farther away your heart gets from one of worship, the more you will focus on your own personal benefits. Y eso es verdad en general. Cuando tu corazón está lejos de ser un corazón de adoración, va a estar más cerca en enfocarse en sus propios beneficios. Well, Jesus defends her. He says, leave her alone. This is done for my burial. Because he knew the cross was coming soon. Y de hecho Jesús la defiende y le dice, déjala en paz porque esto lo está haciendo para mi entierro, porque sabemos que eso iba a llegar pronto. And apparently Mary knew that too, which is really interesting. Y aparentemente María también estaba consciente de esto, lo cual es algo muy interesante. Because even the disciples, even though Jesus had said it many times that he was going to die, even the disciples didn't really understand that. Y es interesante porque incluso los discípulos, aunque ya lo había dicho varias veces antes, seguían sin entenderlo. But Mary, as a woman who just loved to sit at Jesus' feet and listen to him, she understood
something. She understood that his death was coming. Y María, una mujer que disfrutaba de estar a los pies de Jesús y de escucharlo enseñar, ella sabía y entendía que su momento de morir estaba cerca. Because back then, when someone died, they would anoint the bodies with perfume to prepare it for burial. Porque en aquel tiempo, cuando alguien moría, ungían los cuerpos de las personas para prepararlos para el entierro. Remember, that's what was going on with Mary Magdalene and the other women when they went that early morning to the tomb, is that they wanted to anoint Jesus' body with oil and spices and perfume. Y si recuerdas, eso era de hecho lo que estaban haciendo María Magdalena y las otras mujeres cuando aquel domingo en la mañana iban rumbo a la tumba para cubrirlo con esencias y con otras cosas en la tumba. And that's when they encountered Jesus risen from the dead. Y fue ahí cuando iban a hacer eso que se encontraron con Jesús que había resucitado de la muerte. But Jesus says, leave her alone. She's doing this for my burial. You'll always have the poor. You won't always have me. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Déjala en paz, porque lo está haciendo para mi entierro, y a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener aquí. Jesus isn't saying to not care for the poor. If we compare this verse to the rest of the Bible's clear that we should care for the poor. Y Jesús lo que no está diciendo es que no hay que preocuparnos por los pobres, porque si vemos la Biblia entera vamos a ver que se nos dice una y otra vez que hay que preocuparnos por los pobres. But he is saying that ministering to others can never take the place of personal worship of Jesus. Lo que está diciendo es que el ministrar a otras personas nunca puede tomar el lugar de la adoración personal a Jesús. We need to remember that, because even as Christians, sometimes ministry can become more important than our personal intimacy with Jesus. Y tenemos que recordar nosotros eso como cristianos, porque a veces nos enfocamos tanto en el ministerio que nos olvidamos de nuestra adoración personal con Jesús. One pastor summed it up like this: you'll always have opportunity for activity, but don't miss those precious moments of intimacy. Y un pastor una vez lo resumió de esta manera. Él dijo, siempre vas a tener la oportunidad para las actividades, pero no te pierdas de estos preciosos momentos de intimidad. So the final of the three hearts that we focus on this morning is the heart of Judas. Y así que el último corazón de los que nos enfocamos esta mañana es el corazón de Judas. He pretended to follow Jesus, but he had a heart of fakeness, of hypocrisy. Él pretendía seguir a Jesús, pero en realidad tenía un corazón de fingimiento y de hipocresía. He was following Jesus in name only, but his heart was very far from God. Él seguía a Jesús solamente en nombre, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. He was focused more on what he could get out of it than on Jesus himself. Y él estaba más enfocado en lo que podría obtener de Jesús que en Jesús mismo. Jesus, we saw here, Jesus confronted him, and rather than receive that correction, his heart got harder. Vemos que Jesús lo confronta en este pasaje que leímos, y en vez de sentir la convicción de esa confrontación, lo que hace es que su corazón se pone más duro. We know that because it wasn't very long after this at all that he went to the religious leaders to betray Jesus. Y sabemos que fue así porque no pasa mucho tiempo después de esto cuando va y traiciona a Jesús con los líderes religiosos. What about you this morning? Examine your heart. Así que, ¿qué tal tú esta mañana? Examina tu corazón. Do you say one thing and act a certain way in front of one group of people, and then you act completely different when you're with your friends on the weekend? Dices una cosa y actúas de cierta manera frente a ciertas personas y luego actúas de una manera completamente diferente con tus amigos el fin de semana. Do you only care about you and what you can get out of Jesus and this Christianity thing, rather than truly pursuing Jesus? ¿Te preocupas solamente por ti y lo que tú puedas obtener de esta cosa, el cristianismo, en vez de realmente seguir a Jesús? Because if you have a heart of hypocrisy, then you have a heart like Judas. Porque si tienes un corazón de hipocresía, entonces tienes el mismo corazón que tenía Judas. The great news is that if you just turn from your sin and choose to follow Jesus, I promise you that he will be there waiting and he'll be so quick to forgive you and to receive you. Lo bueno es que si tú te alejas de tu pecado y decides entonces seguir a Jesús, yo te prometo que Él va a ser pronto para perdonarte y te va a recibir con brazos abiertos. Let's go ahead and read the last couple verses of our passage today. We'll
we'll read verses 9 through 11. Y vamos a leer los últimos versículos de nuestro pasaje el día de hoy. Vamos a leer versículos 9 al 11. Dice así: Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. So the people hear that Jesus is in Bethany, that Lazarus is there too, and they hear that Jesus rose him from the dead. Así que vemos que la gente escuchó que Jesús estaba en Betania y que Lázaro, al que había resucitado, también estaba ahí. And so they flock there. Jesus and Lazarus are the two most famous people in Israel. Así que van y se unen en masa, como dice la Biblia, porque estas eran dos de las personas más famosas en toda Israel. The religious leaders get even more angry because Jesus is so popular and his miracle is impacting even more people. Y los líderes religiosos se ponen aún más enojados porque escuchan de la popularidad de Jesús con la gente. So they decide they need to get rid of all evidence, and so they need to take out Lazarus as well. Y deciden que es necesario deshacerse de toda evidencia y por lo tanto van a matar a Lázaro. Even though Lazarus had never said anything, he'd never done anything, he simply was raised from the dead, they want to kill him now too. Y eso a pesar de que Lázaro nunca dijo nada y Lázaro realmente nunca hizo nada, lo único que hizo fue morirse para que Jesús lo resucitara y aún así lo querían matar. Sin often leads to a downward spiral of more sin, doesn't it? Así que el pecado constantemente lleva a una espiral en picada de más pecado, ¿no lo hace? Well, when we pick up next week, we're going to continue with the story of the triumphal entry of Jesus. It's what we celebrate on Palm Sunday normally. Así que la siguiente semana vamos a seguir con la entrada triunfal de Jesús, que es lo que celebramos el Domingo de Ramos. We move our way even closer to the greatest event in human history, which was the death of God in the flesh on the cross. Y nos acercamos más a la obra y al acto más grande en la historia de la humanidad, que es la muerte de Dios hecho hombre en una cruz. I want to leave you this morning by reminding you, as I've said many times this morning, examine your heart. Y quiero dejarte una vez más esta mañana recordándote lo que ya te he dicho muchas veces, que examines tu corazón. When you look within to what's going on in there, to your motivations, what do you see? Whose heart do you imitate most? Cuando ves a tu corazón, a tus motivaciones, ¿qué es lo que ves? ¿A qué corazón es que imitas más? Do you imitate Caiaphas' heart, a religious heart that's hard to a personal relationship with Jesus? ¿Imitas el corazón de Caifás, que es un corazón duro a una relación con Jesús? The religious heart. Es el corazón de un religioso. Do you imitate Mary with her worshiping heart? ¿Imitas a María con su corazón de adoración? That you give extravagantly to the Lord? ¿Y das extravagantemente al Señor? I think we can all grow in imitating Mary more, huh? Y yo creo que todos podemos crecer en imitar más ese corazón de María, ¿no lo creen? Or do you imitate Judas with the hypocritical heart? ¿O será que imitas el corazón de Judas con un corazón hipócrita? Where you're saying and doing one thing, but your heart is actually very far from God. En el que haces y dices una cosa, pero tu corazón realmente está muy alejado de Dios. Don't just automatically assume that you imitate Mary most, because that's the easiest answer. Y no asumas automáticamente que imitas a María más, porque esa es la respuesta más fácil. Don't be self-deceived this morning. No te engañes a ti mismo esta mañana. Ask Jesus to join you in this self-examination and to show you if there's sin in your heart that he wants to take care of. Pídele a Dios que se una a ti en esta autoexaminación esta mañana y que le pidas que te enseñe si hay algún pecado en tu vida. Let's pray. Así que vamos a orar. Lord, we do ask that you, well, first we just give you permission to come in and to examine our hearts. Señor, antes que nada te damos permiso de que vengas a nuestras vidas y examines nuestros corazones. That you would show us anything that you'd like to show us there, even if it's something that's hard to see. Que nos enseñes cualquier cosa que veamos, que quieras que veamos, Señor, ahí, aun si es algo difícil de que veamos.
Lord, that you would, your word would just penetrate deep into our hearts. And as you so often do, you would graciously speak to us. Señor, que tu palabra penetre hasta nuestros corazones y como constantemente lo haces, Señor, que nos hables con gracia. And that it would be your grace, your goodness that would lead us to repentance, to just turn to you. Y que sea tu gracia y tu bondad, Señor, las que nos lleven al arrepentimiento contigo. And that you would just transform our hearts and make our hearts more and more like the heart of Mary to just worship you extravagantly. Señor, que transforme nuestros corazones y que los vuelvas más y más como el corazón de María para que te adoremos extravagantemente. We surrender ourselves to you. We ask you to do whatever you want in our lives this morning. Nos rendimos a ti, Señor, y te pedimos que hagas lo que tú quieras hacer en nuestras vidas esta mañana. We pray all this in your name, Jesus. Te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amen. Amén. As always, if you have questions or would like prayer or would like to talk, just contact us on Facebook, and we'd love to talk to you. Y como siempre, si tienen dudas o si quisieran que oráramos por ustedes o simplemente hablar con nosotros, pueden contactarnos a través de nuestras redes. God bless you. Have a great day. Así que Dios les bendiga y que tengan un muy buen domingo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amas, Jesús. hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo
ahora y un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.